Buenas noches, mi nombre es Katia Armijo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la carrera de Economía. En esta noche hablaremos un tema muy relevante como son el dinero y los precios. Hablaremos del siglo XVI, cómo estuvo enmarcada en este tiempo. Bueno, podemos decir que en el dinero y los precios, la historia económicamente de la Europa del siglo XVI está enmarcada por la entrada de grandes cantidades de oro y plata provenientes del Nuevo Mundo actualmente y por el aumento sostenido de los precios. Un autor muy importante como es Jan Bondi le corresponde el mérito de haber relacionado por primera vez en ambos fenómenos y más concretamente de haber identificado el primero como la causa del segundo. En los albores del siglo XVI, como lo estamos mencionando, por razones muy obvias, los aumentos de precio siempre se producen primero en el país de España y con el tiempo se harán notar en Francia, donde la inflación se aceleraba hacia 1550 y se dura hasta 1690. Todo esto coincide con otro hecho muy importante, lo que es en Europa. En Europa circulan muchas monedas como lo son de dudoso valor. Esto servirá para complicar el diagnóstico sobre las verdaderas causas de la inflación, problemas en el que se centrará una de las primeras controversias económicas. En 1563, la Chambre de Commerce de París fue movida por el deseo de ir a averiguar, de indagar las causas de por qué era este aumento muy sostenido de los precios, tal que encarga a uno de estos miembros, como es un autor llamado Malestroy, la elaboración de un informe que será publicado con el título o que se publicó en aquel tiempo con el título de Lex Paradoxes. ¿Qué tiene que ver esto? En aquel tiempo, que fue el año 1563, de la cual lo publicaron, ¿cuáles son las paradojas de Malestroy? En primer lugar, la inflación, como lo escuchamos, que a todos nos parece algo muy evidente, es para el autor de este informe algo completamente muy ilusorio. Entonces, según Malestroy, este autor del que estamos hablando, la pérdida de poder adquisitivo del dinero en la circulación que estaban es completamente muy imputable a la disminución del contenido metálico de la unidad de la cuenta. Este autor se empeña más que todo en demostrar que aunque los precios nominales vayan aumentando, la relación del intercambio entre cada uno de los bienes del oro y la plata ha permanecido muy estable. De modo que la carestía sería una ilusión. Efectivamente, quien compra da más escudos, soles o libras a cambio de los mismos bienes, pero no da más oro o plata. Malestroy, el autor del que estamos nosotros refiriéndonos ahora, concluye entonces diciéndonos con algo súper importante. Él concluye diciendo que para evitar aquella inflación de las unidades de cuenta, lo único que hace falta es nada más que aplicar la ortodoxia monetaria de la época, manteniendo muy constantemente el contenido metálico de las monedas. Este
autor llamado Malestroy subraya o resalta algo importante con su segunda paradoja, la cual es que aferrarse a los valores nominales sin tener en cuenta el contenido metálico de las monedas es arriesgarse totalmente a sufrir pérdidas de capital. Él piensa, con razón, que el rey que percibe sus ingresos en monedas depreciadas no percibe por lo tanto la misma cantidad de oro y de plata que sus predecesores. Jan Bondi, este autor que resalta mucho este tema, contesta a estas ideas en su investigación científica llamada Response aux Paradoxes de Malestroy. Su crítica es, en primer lugar, empírica y a continuación también es muy teórica, según las cifras de Bodin. El aumento de los precios de los bienes esenciales como son el trigo, la tierra, las viñas, las frutas, etc., es muy superior a la depreciación de las monedas, la inflación. No es entonces solamente nominal, no habla de esto, en unidades de cuenta, sino también real de los precios en términos de oro. Una vez demostrado que la inflación no es una ilusión, Bodin pasa realmente a discutir sus causas. Las causas, para él, la causa principal es la abundancia de oro y también de plata. Nosotros vamos a concluir rápidamente diciendo que el gran aporte de este autor de Bodin no es práctico, sino es muy teórico, y podemos concluir que desde aquel entonces la relación positiva entre la abundancia monetaria y los precios será parte del acervo común que tenía el mercantilismo. Entonces, esta idea se integra a que existe una visión general del dinero que se resume en una obra que podríamos llamarla la obra de Da Vinci. El dinero, entonces, para este último autor llamado Da Vinci, lo podemos resumir diciendo que para él esto era una unidad de cuenta, era un medio de pago y reservas. Entonces, como el medio de pago y reserva de valor es al mismo tiempo un vehículo de las transacciones y el poder de compra que ellos hacían, y en consecuencia a esto constituye la esencia de la riqueza. Aquí terminamos lo que podemos hablar sobre el siglo XVI y también lo que pudimos ver en este tema llamado el dinero y los precios.